Nos encontramos con Omar Patiño, locutor, reportero y periodista en MBS Televisión, uno de los medios de comunicación más importantes en México. Forma parte importante del show nocturno El Almohadazo, dirigido por Fernanda Tapia, un programa donde se dan las noticias de manera amena y dinámica. En este, Omar cuenta con una sección llamada El Rapidín de Omar Patiño, donde realiza reportajes relevantes y de interés. ¿Cómo te va, Omar? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Además, también estoy en los espacios de Heraldo Televisión, Canal 10, en las mañanas el noticiero eh, de 7 a 9 de la mañana y también estoy de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde en un programa que se llama Puro Barrio, también con Fernanda Tapia. Me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias, Omar. ¿Cómo ha sido Gracias tu a ti. experiencia en estos espacios? Has estado mucho tiempo en el Almohadazo, pero también has estado en diversos programas. ¿Cómo ha sido grabar en la nueva normalidad y cómo has vivido todo este tiempo en los medios televisivos? Uy, fíjate que han cambiado los tiempos y no porque estemos viejitos, pero me refiero en el sentido que ha ido modificando poco a poco el tema de informar a la gente. De principio, yo empecé en Televisa con Ricardo Rocha en Detrás de la Noticia. Corría el año de 1996, fíjate nada más. En el 99 tuvimos que salir de tele y también a su vez de radio. En aquel entonces Ricardo Rocha, para los que no saben, era el presidente de Grupo Radiópolis, lo que hoy conocemos como Televisa Radio. Y de ahí estuve un par de años fuera de la ciudad y después estuve trabajando con Gutiérrez Vivó, el señor Gutiérrez Vivó, en Monitor, y de ahí me invitaron a formar parte del grupo de Dragones, que eran reporteros en moto y de helicóptero en Grupo Radio Centro. Ahí estuve cerca de 12 años aproximadamente. Posteriormente ingresé a las filas de la televisión y ha ido cambiando muchísimo porque anteriormente pues obviamente utilizábamos un micrófono, utilizábamos una radiograbadora o una grabadora con un cassette, para los que no conocen un cassette, bueno, pues es un cassette más o menos de este tamaño y que, bueno, pues obviamente la pluma o el lápiz y el papel era muy interesante, pero a raíz de que llegaron las redes sociales, las benditas redes sociales, cambió muchísimo el tema porque pues ahora ya todo lo encuentras en redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Anteriormente era el high five, ¿no? Cuando empezaba, que fue lo que tumbó Facebook y después ya Twitter, Instagram. Y hoy, pues diferente todo, ¿no? El Zoom, el famoso Zoom por el que estamos transmitiendo en estos momentos, el Zoom y otras plataformas que existen para, pues obviamente, estar en contacto con la gente gracias a otra situación, la bendita pandemia, que ya es una cuareterna, ya no es una cuarentena, y es una cuareterna para muchos los que estamos guardados. Desafortunadamente yo y mi familia tuvimos que pasar por este caso, ¿no? El que pues tienes que andar en la calle, tienes que andar de arriba hacia abajo y pues nos tocó el bendito COVID. Entonces, afortunadamente no fue tan grave como los casos que en muchas ocasiones escuchamos, el de no poder respirar, o sea, sí tuvimos los síntomas, pero no fueron tan graves como los de otra gente que desafortunadamente pues pierden, decirlo así, pierden la batalla contra esta terrible enfermedad. Y hoy, bueno, pues tenemos que estar acostumbrados a transmitir desde casa, estar, pues yo creo que haces el trabajo doble o triple, porque si bien es cierto, cuando andas en la calle te mueves de un lado hacia otro, de otro hacia otro, y sucesivamente. Sin embargo, en esta ocasión, pues tienes que estar 24/7 en tu casa, con el teléfono a un lado, con las redes sociales del otro lado, tus hijos del otro lado, tu esposa del otro lado, y bueno, pues es realmente, creo que un poquito más laborioso, e incluso hasta para los chavos, ¿no? Que están estudiando en línea, pues dicen es más difícil porque nos dejan más trabajos, nos dejan más tarea, y yo no sé qué gane realmente la autoridad escolar si tenerlos en un solo sitio, estudiando, que realmente seamos honestos y sinceros. Este ciclo escolar creo que ya es un caso perdido definitivamente. ¿Y qué tanto aprendieron los chavos? Híjole, la verdad, muy poco. Totalmente. Aprovechando que sacas a colación el tema de la educación, cuando tú estudiaste periodismo,
Sabemos que en las escuelas te enseñan una cosa, pero cuando llegas a ejercerlo es algo totalmente distinto. ¿Con qué sorpresas te encontraste cuando realmente ejerciste tu carrera? Uy, mira, cuando yo salí de la preparatoria, realmente yo tenía la intención siempre, de verdad, el otro día mi esposa me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo? Le digo, bueno, de entrada me gusta mucho el radio, porque además estoy con Fernanda Tapia en Radio 620, estábamos hasta hace unos días todavía en Grupo Radio Centro, pero se terminó pues el trabajo ahí, ya no hubo cabida con Grupo Radio Centro y entonces nos invitaron a trabajar a Radio 620. Entonces, estamos ahora en Radio 620 y me decía mi esposa, ¿qué es lo que más te gusta, la tele o el radio? Realmente, para serles sinceros, me gusta mucho el radio. Yo siempre, desde que estaba en la preparatoria, bueno, desde que era chavo yo, descomponía unas grabadoras de mi mamá porque siempre me interesó mucho cambiar de vocecitas, doblaje y todo este asuntito. Y después, ya cuando entré a la preparatoria, pues obviamente que fue lo que me llamaba mucho la atención era la radio. Cuando yo llegué a la universidad, pues lo primero que uno dice, hoy voy a salir en tele, voy a salir en radio, se olvida uno de la prensa escrita, pero sí yo soy de la idea de que en la escuela es pues simplemente la teoría y ya en el campo es realmente donde tienes que enfrentarte a los riatazos de verdad, a todo lo que se tenga que poner enfrente, un micrófono, una cámara, un lápiz, pluma, papel, computadoras, teclados, todo este asuntito, esto principalmente para los que escriben en prensa, ¿no? Y en el tema de la radio, pues el micrófono, y para los de televisión, pues tiene que ser una cámara. Hoy, a través de estas plataformas o con el teléfono, que ya todo el mundo parecemos locos porque vas caminando en las calles y lo que haces es ir hablando con una máquina, con un teléfono inteligente, que es más inteligente seguramente que nosotros, no lo creo, pero definitivamente es muy complicado ir en el coche, en la calle, pues hablar con un teléfono, que es muy complicado, pero bueno, digo, es parte de la tecnología a la que nos hemos enfrentado y sin duda alguna cambia muchísimo el panorama de la escuela a la vida real de un reportero, de un periodista, de un locutor, de un conductor. Cambia muchísimo, porque no cabe duda que en la calle, insisto, es donde te encuentras pues ya realmente con esos retos que en muchas ocasiones en las escuelas, perdónenme de verdad, pero no te dan esa parte del fogueo, pues, en los medios de comunicación realmente, ¿no? O sea, ahí te la tienes que rascar con tus propias uñas y ahora qué tengo que decir o qué tengo que hacer. Entonces sí cambia muchísimo de la vida laboral a la vida de un escolapio que pues obviamente tiene solamente la teoría, ¿no? Como lo mencionabas, tú realizas diversos reportajes en vía pública. He visto tu Uh -huh. trabajo y estás 100% en las calles donde está la nota, donde hay que hacer un reportaje realmente. Hay mucho trabajo detrás de esto. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Has estado en alguna situación que te haya sido un inconveniente? ¿Cómo superas estos baches que te va poniendo la vida misma en la calle? Uy, mira, de plano es una situación difícil y complicada de poder entender hasta que no estás tú ya en el lugar donde se genera la información. Pero ya cuando estás tú allí, en ese sitio, en ese lugar, pues es apasionante. Es realmente increíble, único. Es tu momento. Me he enfrentado a diferentes situaciones, sí, complicadas, difíciles, sí. 2006, el conflicto en San Salvador Atenco, en donde comuneros intentaban llegar exactamente al municipio de Texcoco y los de Texcoco tratando de llegar hacia San Salvador Atenco. Y fui el primer reportero que llegué exactamente a ese lugar a las 8:09 de la mañana, cuando todavía no estaba sucediendo absolutamente nada. Mi jefe de redacción me envió y al llegar exactamente, pues yo dije, pues no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pues búscale. Pero pues si no hay nada, ya le di una vuelta y no hay nada. Dale una vuelta y te vas a encontrar con policías, te vas a encontrar... Bueno, dejé mi moto en un sitio, caminé como 2 cuadras y me encontré, nosotros ya en el argot periodístico, me encontré con toda la fiesta.
Me encontré con los comuneros que querían pasar una calle, me encontré con los elementos de la policía, en aquel entonces todavía granaderos, hoy pues ya no existen en el Estado de México y tampoco en la Ciudad de México, pero policías con sus escudos, toletes, cascos, y trataban de pasar una calle, pero yo no sabía el motivo. Me marcaron y me dijeron, en 3 minutos entras. Trabajaba yo para la red vial. Yo le decía, sí, está bien, tienes 3 minutos para encontrar el hilo y 3 minutos tienes para hacer tu speech y 3 minutos tienes para poder encontrar a alguien que te explique qué es realmente lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y por qué. O sea, los géneros periodísticos, los que están estudiando, pues obviamente los conocen, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿y entonces qué hago aquí? Pues búscale, 3 minutos tienes. Y dije, pues, pregunté, y era un tema de floricultores. Un tema tan, no quiero decir ni denigrar a nadie, pero tan insignificante, llevó a que el otro pueblo de San Salvador Atenco pues se uniera con los de Texcoco para poder defenderlos y que colocaran solamente sus flores. Era lo único que pasaba. Pues se salió de control y acabó en un tremendo zafarrancho y muchos, los que recuerdan ese conflicto, el 2006, imagínense nada más que eran los elementos de la Policía Federal, la extinta federal, eran correteados por los propios colonos de este municipio. Entonces, imagínense nada más qué escena, ¿no? De que corrían los elementos de la policía en vez de defender, pues no, ellos tenían que correr y los otros atrás de estos y bueno, era realmente inexplicable lo que estaba sucediendo. Un conflicto que empezó a las 8 o 9 de la mañana y terminó, bueno, por lo menos ese día, poquito después de la medianoche, al siguiente día a las 5 de la mañana, llegaron los elementos de la Policía Federal para que a las 7:07 entraran al poblado, cerraran todo el poblado, que era San Salvador Atenco, y empezaran a detener a toda la gente que estuvo un día anterior en el conflicto. Y acabó alrededor de las 10 de la mañana esa situación. Muchos se fueron a la cárcel y otros más acabaron en el hospital de la tremenda tunda que les metieron los elementos de la policía y los que también no se dejaron y les pegaron a los elementos de la policía. Eso creo que fue uno de los conflictos más fuertes, aunado al de 2008, si no mal recuerdo, en Tláhuac, donde también los elementos de la Policía Federal los confundieron con unos robachicos y que desafortunadamente les prendieron fuego. Yo fui el segundo reportero que llegué al lugar, otro reportero estaba en otro sitio y yo estuve ahí con los elementos de la policía y yo vi cuando los rociaron de gasolina, les prendieron fuego y es algo impactante, ¿no? Algo que te queda, yo creo que soñé diferentes cosas terribles durante más de una semana, un poquito más de una semana. Pues yo creo que han sido los sucesos que más me han marcado. Me han marcado en la espalda un palo de escoba cuando fue el 2 de octubre, la marcha que no se olvida de 1968, siempre me toca desafortunadamente porque siempre uno acaba mugroso, cochino, todo eso. Y he sido partícipe de que no se han ido limpios, porque llegan con palos de escoba y ya después ya regresan sin ellos porque a mí me los rompen en la espalda por lo regular. Entonces, ha pasado 2 ocasiones en la calle 5 de Mayo y la calle, ya para llegar al circuito de la plancha del Zócalo, ahí es donde siempre me agarran, yo creo que ya me conocen el del chalequito, ahora no vino, sí vino, hay que romperle un palo de escoba. Pero, pues es parte de la euforia, es parte de la, no sé, digo, no, no soy partícipe de la violencia, pero pues creo que es parte de tu trabajo, es parte de la profesión, que es increíble, apasionante, de verdad. Y pues bueno, es parte también de esta bendita situación de la que vivimos todos los mexicanos, las marchas, bueno, en fin, una serie de cosas, pero yo creo que han sido sucesos difíciles, complicados, que no puedes ponerte a llorar o subirte a un coche y esconderte, porque creo que sería mucho peor, ¿no?
Y qué elaboradas y complejas escenas además. Ya de por sí, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Has experimentado alguna situación que Ujú. pusiera en peligro tu integridad o te has visto obligado a tener que censurar parte de tu trabajo para evitar ciertas situaciones? Fíjate que voy a empezar por el de la primera. Si me he visto en peligro, sí. Aquella vez en San Salvador Atenco, yo escuchaba que alguien me decía, "Shh, shh", y yo volteaba y otra vez, "Shh", y decía, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Eh, Me metí a una calle, había una casa con unas rejas negras y ahí había dos sujetos que me decían, ven. Y yo volteaba y yo les, ¿yo? Sí, tú, ven. Entonces me acerqué y les decía, ¿qué pasó? A sus órdenes, díganme. Me abrieron, quitaron una cadena con 2 candados. Me dijeron, pásate, ¿quieres la nota? Y le dije, sí, claro, ¿no? Pues pásate. Cuando me pasé, volvieron a poner las cadenas con los 2 candados. Me dijeron, sube. Entonces, conforme era una casa de 2 pisos, llegué al primer piso y había un señor tirado con la cabeza vendada y mucha sangre. Y cuando llego a la azotea, recargado de un tinaco, había otro señor que se agarraba la cabeza. Y cuando se agarraba la cabeza y se quitaba la mano, era una sábila y traía medio machete incrustado en la cabeza. Entonces yo decía, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué sucedió? Entonces me dijeron, había unas personas encapuchadas, me dijeron, ven hasta para acá, te vamos a presentar a quien te va a dar la nota. Digo, sí. Me acercaron en aquel entonces con Ignacio del Valle, quien es líder de los comuneros en San Salvador Atenco. Me dijo, ¿tú quién eres? Pues yo soy Omar Patiño. ¿Y de dónde vienes? No, pues yo no vine, a mí me dijeron que pasara. Bueno, ¿pero de qué medio eres? Ah, pues de Grupo Radio Centro. Ah, ok. Bueno, te voy a pedir 2 cosas. La primera, que me traigas paramédicos para que puedan atender a mi gente. Y la segunda, no te vas a ir hasta que no me los traigas. Se acercó otro de los comuneros y me puso la hoja del machete, vaya, el machete, me lo puso en el pecho. Yo decía, pero en ese momento, pues tienes miedo de que vaya a suceder algo. Claro. Cuando les dije, sí, espérenme, me acerqué hacia la barda de la azotea y de verdad que es cuando yo digo que Dios es grande. Iban pasando 2 paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Les dije, hey, suban. ¿Y como para qué? Les digo, pues es que hay unos heridos aquí. A ver, ábreme. Cuando les abrieron, entraron y les dieron oportunidad de sacarlos para trasladarlos a un hospital. En ese momento Ignacio del Valle me dio la mano y me dijo, eres muy buen reportero, lo que quieras, ¿qué te explico? ¿Qué quieres? ¿Para dónde? ¿Cómo le vamos a hacer o qué onda? Dije, ah, caray, le marqué a la base de información y les dije que tenían Ignacio del Valle y que era el único medio que estaba en esa casa, en esa azotea y con esa gente. Me enlazaron a Formato 21 y se tardaron en una entrevista cerca de 30 minutos, tal vez 40. Para el noticiero de 1 a 3 con Jacobo Saludowski, me hablan y me dicen, vas a entrar con Jacobo para que le digas todo lo que sucedió y después le pases el teléfono a Nacho del Valle para que hable con Jacobo. Pues yo abrí el programa a la 1:05, en lo que daba yo mi nota fue 1:07 y de ahí le pasé a Ignacio del Valle y terminaron la entrevista como al 10 para las 2 de la tarde, imagínate nada más. Entonces fue una super nota, fue pues vaya, fue la información del momento. Ignacio del Valle en aquel entonces, a la fecha, me manda algún mensaje por ahí diciéndome o mandándome saludos de Ignacio del Valle, que es una persona que, pues bueno, de entrada no entra cualquiera a su círculo,
y no solo ellos, sino que también pues es un personaje de la política del Estado de México por el tema que se vive de los floricultores, que se vivió por el tema del nuevo aeropuerto que iba a ser en la zona de Texcoco, Salvador Atenco, en fin, es uno de los políticos que pues, no es fácil platicar, entablar una comunicación con él. Y la otra que me decías de, alguna vez me sucedió que alguien me había comentado que no se podía decir no. Yo dije, no se puede decir no. Bueno, pero ¿por qué no se va a poder decir que no? Entonces, eso fue al principio de que yo entrara a MBS Televisión, fíjate. No podíamos hablar de la política, no podíamos hablar, dije, ¿por qué no podemos hablar? Tuve una reunión con Fernanda Tapia y le dije, oye, Fernanda, pero a mí me están diciendo que no podemos hablar de la política. Y yo, no, tú hazlo. ¿De verdad? Sí, claro, tú hazlo. Bueno, entonces en la sección del Rapidín es una sección que de las noticias más importantes de México y el resto del mundo, y es un noticiero informal, pues obviamente la sección del Rapidín es informal, hablada en doble sentido. Entonces, de ahí, pues empecé a hablar tanto del presidente como de la jefa de gobierno, y me hablaron, cuando salí de ahí, me hablaron de inmediatamente a la oficina del jefe, del director de MBS Televisión, Eduardo Marrón. Subí, me platicó, me dijo, me invitó a que me sentara. Después de que me senté, me dijo textual, eres un cabrón. Te dije que no podías hablar de esto y lo hiciste. Pues es que se tienen que decir las cosas tal y como son, en un doble sentido, para que la gente pueda digerir la información y no sea tan pesada. De estar hablando de los muertos, los ejecutados, los levantados, los asesinados, o sea, el muerto es el muerto, el asesinado es el asesinado, y la cosa en la Ciudad de México está terrible. ¿Cómo no decir las cosas tal y como son? Me dijo, me pidió que me retirara, me dijo, después hablo contigo. Terminó ahí la situación, seguí haciendo mi sección normal, el Rapidín como iba normal, para que después 2 meses después, no es cierto, yo creo que pasó más, hubo un accidente de involucrada una familia, en una carretera, si no mal recuerdo fue hacia Michoacán, Zacatecas, si no mal recuerdo. Entonces, conseguí las fotos, me las mandaron, las subí a las redes sociales y en la noche pasé esa información. Obviamente no se trata de enseñar la sangre, los descabezados, ni nada de eso. Simple y sencillamente, pues dije las cosas tal y como eran. Me volvió a hablar mi jefe, el director, y me dijo, no entiendes de lo que no debes de hacer. ¿Está mal? No, simplemente no está mal, pero nosotros no es el corte que manejamos. Y dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Me pidieron que bajaran las fotos de mis redes sociales. De verdad, no es que no lo haya querido hacer, se me olvidó bajarlas. Al otro día tuve una junta y me recibió con, eres un pinche necio. Pero ¿por qué? No sabía por qué me hablaban. Buenos días, antes que nada, ¿no? Simple y sencillamente me dijo que porque no había yo bajado las fotografías, le dije que se me había olvidado, me dijo, no, es que eres un reportero periodista incisivo, necio, y eso es lo que tenemos nosotros los reporteros. Pues, ¿por qué vas a tener que hacerlo si es tu trabajo, si es tu chamba? Claro. Eso valió que, bueno, pues me hiciera el jefe de información de mi propia sección. Eso valió que me tuvieran confianza mis jefes para después emprender un nuevo proyecto en MBS, en Tu Casa TV, en donde yo era el coordinador de reporteros de motocicleta. Como jefe nadie quisiera tenerme porque pues, a las primeras de cal se fueron 2 reporteros por no hacerme caso. Entonces yo tenía toda la no la inquietud, pero tenía yo la facultad de poder hacer
el trabajo tal y como a mí me gusta que lo hagan. Entonces, caray, fue muy padre. A la fecha tengo una relación sumamente fuerte con Eduardo Marrón, con Lalo Marrón, con el subdirector, con Jerry Ramírez. Confían en mí y yo confío ciegamente en ellos y creo que somos un gran equipo en MBS Televisión, al igual que, no te quiero decir, en Heraldo Televisión. En Heraldo Televisión tengo cerca de 6 meses trabajando para esta empresa y otra de las empresas que me abre sus puertas y conoce mi trabajo, me invitan a hacer esta serie de enlaces desde la calle para el noticiero de la mañana con grandes personalidades y no solo ellos, sino que también pues a conducir un programa por las tardes en el Canal 10 en Heraldo Televisión y me abren las puertas, me invitan y con los jefes, bueno, no te quiero decir, hay ocasiones que digo, no puede ser que yo esté comiendo con mis jefes, tanto con el señor Heraldo como con el director, como con el subdirector, el director de información, o sea, es increíble, ¿no? Pero todo esto que ha llevado, pues es gracias al trabajo que desempeña uno, creo yo, y que es que en algunas ocasiones lo valoran al 100%, ¿no? Gracias. De los sexenios en los que has tenido oportunidad de cubrir, ¿cuál es, en tu opinión, el que ha aportado mejores condiciones laborales para los periodistas? Uy, mira, yo aunque no estuve directamente en... mira, yo creo que podríamos hablar de varios sexenios, aunque no hubiese estado yo participando de manera informativa, pero creo que uno de los buenos sexenios con un final infeliz, no feliz, con un final infeliz, creo que fue el de 1988 con Carlos Salinas de Gortari y en el cambio a 1994 con Ernesto Zedillo, que fue lo de la devaluación, que se le quitaron los 3 ceros al peso mexicano. Creo que fue uno de los mejores sexenios. No lo digo yo, lo dice la gente y lo dice sin duda alguna las estadísticas y la gente que lo vivió de cerca. Yo creo que ese fue uno de los mejores sexenios en donde un presidente dejaba trabajar y trabajaba. Para el cambio con Ernesto Zedillo creo que fue un sexenio recatado, con algunas expresiones, pero yo creo que no hay ninguna comparación con el de Salinas de Gortari. Para el del 2000 con Vicente Fox, creo que hubo libertad de expresión con Vicente Fox, pero pues era de otro partido, fueron cambiando las cosas y no era con el PRI. Yo nunca he sido partidista, bueno, pues más bien soy partidista o antipartidista, mejor dicho, ¿no? Ni el amarillo, ni el verde, ni el blanco, ni realmente no, porque creo que todos están cortados con la misma tijera. Pero bueno, ese fue el de Fox y en el de Felipe Calderón para el 2006, creo que fue también ese sí me tocó, porque yo estaba en Grupo Radio Centro y sí hubo acercamiento. De hecho me tocó el cambio entre Vicente Fox y Felipe Calderón y a mí me tocó llevar a Vicente Fox al aeropuerto en un recorrido para darle después de la Cámara de Diputados y recuerdo que después de que pasaron las camionetas con Vicente Fox, Marta Sagún y su hija, llegó un vehículo chiquito repleto de maletas al hangar presidencial, que antes era el hangar presidencial, hoy es de la Marina, y pues todo el mundo nos reíamos, ¿no? Porque decíamos, pues ya se fue, y ahora sí, pues ya no pasa nada, ¿no? Nunca ha pasado, ni había pasado. Y en el caso con Felipe Calderón, creo que fue cercano a la prensa, pero que le faltó algún acercamiento más, yo creo que sí. No te quiero decir para el de Peña Nieto,
porque fue como raro ese sexenio, ¿no? Como que, no sé, algo como que no tenía ni pies ni cabeza, creo yo. Pero bueno, la gente decide. Y para el sexenio que estamos iniciando, que apenas llevamos 2 años, creo que coincido en algunas cosas, pero no coincido en otras. Me decía mi esposa, sí está cumpliendo, ¿no? El de ahorita, sí, claro, está cumpliendo. Primero los pobres, pues sí, primero ya los pobres ya se inundaron, los pobres ya se quedaron sin comer, primero los pobres ya se quedaron, o sea, un sinfín de cosas. Primero los ancianos, sí, pero es la población que se está yendo, ¿no? Y no hay acercamiento con la prensa, a pesar de sus mañaneras, las famosas mañaneras, pero creo que no hay ese acercamiento con la prensa. Y yo creo que no hay prensa ni fifí ni chaira, no. Creo que todos somos iguales y los que tenemos ética es en ese sentido. Por eso es que digo, no hay prensa ni fifí ni chaira. No existe. Para mí no existe. No sé para otros compañeros reporteros, pero creo que para mí no existe. No le veo la cordura y tampoco le veo lo bueno. Creo que hay más cosas malas en el sexenio que está iniciando, que lleva 2 años, que buenas. Sinceramente, soy antipartidista, pero creo que no vamos, creo yo, por un buen camino, definitivamente. Ya no te quiero hablar de los sexenios pasados, ¿no? Digo, o sea, del 86 con Miguel de la Madrid, anteriormente con el del 68, que fue terrible, ¿no? Después, no, yo creo que me quedo con el de Salinas de Gortari. Muy bien, muchas gracias por contestar tan honesto y tan sincero. Hablando de estos cambios que ha habido pues, principalmente de Peña Nieto para acá, la presidencia, con la prensa y la población, estos memes, esta participación ciudadana, ¿cómo estás? ¿Qué piensas tú acerca del periodismo que está haciendo el pseudoperiodismo, se podría decir en este caso, que hace la ciudadanía, que hace denuncias públicas? ¿Cómo lo está viviendo el gremio periodístico? Porque estamos en una época de continuas cancelaciones. Es muy complejo dar un punto de vista o dar una nota sin que se vea envuelta o la persona como tal. ¿Ha habido todas estas cancelaciones? ¿Has estado inmiscuido en alguna de ellas? Afortunadamente no, porque si no, pues ya estuviéramos fuera, ¿no? No, fíjate que se han ido buenos periodistas, se han ido algunos personajes que cuentan historias de diferentes medios. Uno, creo que la situación no nos da para mucho. Y hablamos desde el sexenio de este señor Peña Nieto, ¿no? No nos dio como para mucho. Y luego llega, pues menos. Frijol con gorgojo, pues no. No. Hoy en día, por ejemplo, ha habido tantos cambios en televisoras, grandes televisoras, Televisa, TV Azteca, que ahí sí hay censura, ¿no? Ya no está Loret de Mola en Televisa, ¿qué se puede esperar uno? En el caso de TV Azteca, cambios drásticos también, programas que han salido por lo mismo, por decir lo que otros callan, diría la prensa, ¿no? El periódico, la prensa, pero pues es nada más que la verdad. Conozco reporteros que han dejado de cubrir la famosa mañanera por hacer preguntas incómodas para el presidente. Entonces, afortunadamente no me he visto involucrado en ninguna de esas, no pretendo ni quiero, porque pues en las redes sociales digo tal cosas como son, nunca me han dicho nada, ¿no? Bueno, sí, una vez cuando empezó la pandemia, me tocó estar en un hospital, si no mal recuerdo, y yo vi cuerpos acomodados, apilados, uno encima de otro. Lo subí a mis redes sociales y al siguiente día
me escribió el gobierno de la Ciudad de México y me dijo que yo era un mentiroso, que eso no existía. Les enseñé el video, se los mostré y me habían comentado que me iban a dar de baja mi cuenta. Le dije, pues denmela, ustedes no la pueden dar de baja. Pero pues bueno, adelante. Volví a subir, como buen necio que soy, otro video y al otro día salió el mismo video con un tache, una X, diría Chabelo, espantosa X roja, en donde decía falso. Volví a subir el mismo video y les dije, no es falso, es del hospital de la Gustavo Amadero, así, y volví a ir, volví a entrar y me grabé. No grabé solamente la imagen, valga la redundancia, sino cambié como estamos ahorita para que yo me viera y de back o de atrás se encontraran las bolsas de los muertos. Ya no me contestaron, no me dijeron absolutamente nada y ya no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, en el 98 hice una cosa muy parecida, no con un teléfono, sino todavía no existían los teléfonos, el smartphone, pero lo hice con mi camarógrafo en aquel entonces y llevé esas imágenes a Televisa y esas imágenes eran del Congreso, no es cierto, del Congreso de la Unión no, eran de la Asamblea Legislativa antes, hoy el Congreso local, que se encuentra en las calles de Allende, en el centro histórico, y como a los 4 días me hablaron de la Asamblea Legislativa y me dijeron que iba a haber un evento. Fui y ahí me entregaron el premio al periodismo 1998 porque enseñé unas imágenes que no tenía que haber enseñado y como que me decía, cállate, no digas nada, se te va a dar un premio y tanta. Muy bueno. Entonces, en aquel entonces eso fue y esta ocasión no. Ya veo. Tú tienes, por ejemplo, un canal de YouTube al que subes todo tu trabajo, todas estas compilaciones de todos los programas en los que tienes oportunidad de trabajar. ¿Tienes planes para ese canal, hacer una cosa un poco más independiente, como lo han hecho otros periodistas? Como por ejemplo empezó Cayo de Hacha, que con quien por ciento haces enlaces. ¿Tienes algún plan con este canal? ¿Qué sigue para Omar Patiño en las redes sociales? No, fíjate que soy bien güey para las redes sociales, o sea, manejo yo las redes sociales, mi Facebook, el Twitter, el Instagram. En el caso de YouTube, sí subo la información, sí subo